Okay guys, muy bien chicos. Okay guys, for this recording, I will show you how to solve the previous activity based on what we have seen on the first topic. Les mostraré cómo se resuelve primeramente lo que viene siendo la actividad previa con base a lo que hemos visto en clase, ¿correcto? The main topic is really easy, es demasiado fácil de resolver, simplemente les mostraré de una forma más ilustrativa lo fácil que es resolver este tema, ¿ok? Vamos a comenzar. For this exercise, it is estimated to be completed in 17 minutes. However, we will try to perform it between 12 and 15 minutes, okay? So let's go ahead. For the first one, based on the presentation that we seen, we have that this is an open interval, and it is located just exactly on the 9. So as we can see, it is an open interval. We're going to locate it here on the 9, and the values of a are less than the number 9. So the values of 9 will be considered from the 9 until minus infinite. Es decir, este es un intervalo abierto con base a la simbología. Dado que es un intervalo abierto, se coloca el circulito vacío. Y como el valor de a es menos 9, serán todos los valores de menos 9 hasta menos infinito. Entonces vamos a trazar la línea y verificar. Listo, siguiente. Ok, this is a closed interval, es un intervalo cerrado, es decir, aquí deberían darse con corchetes. We're going to use the corchet, however, we need to represent these intervals on the numeric line. So, we have a closed interval just here on the 3, and another one on the 8, just right here. And now, x is less than the 3. So our line should be here. And x is more or equal than 8. So the other line should be here. Tenemos un intervalo cerrado donde nuestros corchetes deberían posicionarse en el número 3 y en el número 8. Y dado que x es menor o igual a 3, este va a tender hacia menos infinito. Y el otro, el x es mayor o igual a 8, va a tender hacia infinito. Uno hacia infinito y el otro hacia menos infinito. Vamos a verificar. Correcto. Siguiente. Okay, for this one, we need to represent the notation on the numeric line and also represent it with the parentheses or the corchets. So first of all, it is an open interval, un intervalo abierto. Lo tenemos en 0. We got it on 0. And as we can see, x is more than 0. So our value should go right here. Deberían tender hacia infinito. Y dado que es un intervalo abierto, as we can see is an open interval, we're going to select the parentheses. And from 0 to infinite. Oh, sorry. Here, infinite. Verify. Okay, that is correct. Let's go. Next one. Okay, pongan mucha atención. Este es un pequeño error en el que me equivoqué cuando di la clase. Hipotéticamente hablando, si este 4 fuera positivo, todo permanece igual e incluso la simbología. No obstante, mientras me encontré elaborando en Alex y leyendo una parte de la teoría, me di cuenta que para este tipo de ejercicios, es decir, cuando este es negativo, la simbología se va a voltear. Es decir, el primer caso, reitero, el primer caso, si este fuera positivo, todo permanece igual. Despejan X y verifican cuál sería el valor último de X. Pero como para este caso
en específico es negativo, al final este simbolito se va a voltear. En ese caso, vamos a colocar esto aquí. La X la dejaremos en el mismo lado. En ese caso, despejamos X menos 29 más 5, porque el 5 pasa al otro lado sumando, da menos 24. Y menos 24 entre menos 4, el menos 4 pasa dividiendo, sería 6. Aquí anotamos 6 y este vendría siendo el valor de X. Este tipo de procedimiento y corrección lo voy a actualizar en la presentación del tema 1, ¿correcto? No se preocupen, cualquier duda lo vamos resolviendo en clase y hacemos unos ejercicios. Vamos a dar verificar. Ahí está, correcta. ¿Vale? Siguiente. Continuar. Ok. Chicos, guys, por favor no se me confundan. Aquí vamos a identificar cuándo es una relación y cuándo no. Recuerden, cuando no es una función. ¿Cuándo no es una función? Cuando lo que viene siendo alguno de los valores de alguno de los valores de x coinciden estarían coincidiendo con otro valor de y, con el mismo valor de x, ¿sí? Es decir, el valor de x estaría repitiendo. Por ejemplo, la primera tenemos menos 7 y menos 7 en y. Y luego tenemos otro menos 7 y otro menos 8. Dado que es el mismo dominio y tiene diferentes valores en y, pero sigue siendo el mismo dominio en x, este no va a ser una función. Sucede lo mismo de este otro lado. Siguiente. Aquí tenemos los dominios b, n, c y n. N, estos son mismos valores en x de dominios, tampoco es una función. Siguiente. Estos, a pesar de que vienen siendo letras, imaginemos que vienen siendo números distintos. Si fueran números distintos y tuviéramos que trazar una línea, cada uno de estos números sería como una línea constante en plano. Entonces, esta sí es una función. Siguiente. Dominios diferentes, pero estos dominios coinciden con una y. Pero recuerden, los dominios, la x, son valores diferentes. En todo caso, esta también es una función. Vamos a verificar. Ahí está. Ya está correcta. Let's go. Continuar. Recuerden esto. Más adelante veremos unas gráficas de cómo verificar de manera visual cuáles son y cuáles no son funciones. Continuar. Here we have the graphics. As I mentioned on class, if we draw a line, in vertical, and if this line passes through 2 points, it is not a function, ¿ok? Esto quiere decir, si ustedes trazan una línea en vertical donde sea y esta línea pasa por 2 puntos, pues es decir, 2 veces, no es una función. Por ejemplo, aquí si trazáramos una línea en vertical, pues pasa por 2 puntos, no es una función. Esta es una parábola hacia abajo, dado que si trazáramos alguna línea vertical, únicamente pasaría una sola vez. Esta sí es una función. Un círculo, trazamos línea vertical, pasa 2 veces, no es función. Siguiente paso. Aquí como vemos, cada uno de los puntos se encuentran en distintas coordenadas. Esta sí es una función. Esta también prácticamente viene siendo una función. A pesar de que estos son intervalos abiertos, justamente porque son puntos abiertos, se deberían considerar como si fueran, entre comillas, invisibles. Entonces, si trazamos una línea aquí, no están pasando por el mismo punto. Entonces, de hecho, estas 3 líneas son funciones constantes. Entonces le haremos que sí. En caso de que se fueran a encontrar alguna gráfica donde este punto estuviera más acá
Entonces ahí ya deja de ser una función porque si se traza en la línea vertical va a chocar con la otra. Entonces ahí ya no sería una función. Pero para este caso, como son funciones constantes escalonadas, entonces sí son una función. Y finalmente en esta vemos que tres puntos pasan en el mismo dominio, entonces no es una función. ¿Vale? Verificamos. Y correcto. Muy bien. Vamos a continuar. Ok. For this problem, you only need to replace these values on the equation and resolve. Just put the input value on x and replace it and resolve. So, minus 1 multiply minus 4 plus 2, 6. It should be 6. Next one, it should be 2. Next one, minus 8 plus 2, minus 6. Minus 12 plus 2, minus 10. And minus 20 plus 2, minus 18. And we verify. Correct. Let's go. Okidoki. Para este tipo de problemas, pongan mucha atención, ¿sí? Tenemos que descubrir lo que viene siendo la función que corresponde a esta sucesión de valores. Tenemos que descubrir la ecuación o la función que corresponden a, a, es decir, la función o la ecuación que nos va a dar estos valores. Entonces, para ello, primero tenemos que descubrir la sucesión. ¿Cómo va la sucesión? Va de 4 en 4. De 1 a 5 es 4, de 5 a 9 es 4 y de 9 a 13 es 4. Por ende, viene siendo 4. 4 por n. No obstante, esta ecuación no nos va a dar el resultado de acá, entonces va a haber algo más, una suma o una resta. Entonces, 4. 4 por 2 es 8. 4 por 2 es 8. Menos 3, 5. Ahora, solo para confirmar. 4 por 3, 4 por 3, 12. Menos 3 es igual a 9. Ahora, 4 por 4, 16 menos 3 es igual a 13. Por ende, entonces sabemos que nuestra función se completa con un menos 3. Esto para aquí en Alex se escribe de esta forma utilizando estas operaciones. Pero a lápiz o en pluma, la función sería 4n menos 3. 4n menos 3, ¿correcto? Vamos a verificar. Ok, correcta, continuar. Siguiente paso. Aquí es muy sencillo, es justamente lo que vimos en el video de la presentación de este youtuber. Localizamos los dominios y los dominios los ubicaremos de número menor a mayor. ¿Cuáles son nuestros dominios? Pues son los valores en X. Sería menos 1, 4 y 7. Usamos estas llaves. Menos 1, 4 y 7. Y por el otro lado sería menos 6 y 0. Verificamos. Correcto. Ok. Nos están pidiendo en llaves lo que vienen siendo los valores de Y o el rango. ¿Cómo vamos a determinar los valores de Y o el rango? Es simplemente similar al ejercicio al ejercicio que hicimos como 2 pasos atrás, como el de la tabla. Tenemos que utilizar los valores de X en la ecuación y determinar los de Y. Entonces para ello
Menos 1 por menos 2, más 2, 4. 0 por menos 2, más 2 es igual a 2. 1 por menos 2, más 2 es igual a 0. Y 2 por menos 2, más 2 es igual a menos 2. Entonces, les pide a Alex que grafiquen la línea resultante, los puntos con base a estas coordenadas. Entonces, menos 1 y 4. Menos 1 y 4. Y luego 0 y 2. Siguiente 1 y 0. Y por último 2 y menos 2, que debería quedar justamente aquí. Si se percatan, la línea va descendiendo, justamente como lo establece la función, y damos verificar. Correcto. Ok. Dice, el gráfico de una función f se muestra a continuación. Encontrar f de x. Recordemos que f de x es igual a y. Eso lo encontrarán en cualquier función general de matemáticas o como fórmula. F de x es igual a y. Entonces, pero ¿cómo se expresa este término? Lo que tenemos que hacer es encontrar lo que viene siendo el, el término de entrada. El término de entrada viene siendo x. Entonces, ¿dónde está x? X está en 2. 2. Entonces, ¿cuál es el valor de y en este punto? Entonces, como ubicamos el valor de x en 2, tenemos que saber cuánto equivale y aquí. Entonces, ¿cuánto equivale y? Pues simplemente 0. ¿Vale? Enterados. Simplemente ubicamos el valor de x en la línea. Aquí cae el valor de x, que es 2. ¿Cuánto vale en y? Como no está arriba, está justamente en 0. Es 0. Verificamos. Y es correcto el resultado. Continuar. Y finalmente, un planteamiento problemático, un poquito más complejo, pero la verdad es que también es sencillo de resolver. Un grupo de obreros alarga una carretera. Sea L la longitud total de la carretera en kilómetros. Siendo L viene siendo f de x o lo que viene siendo y en cualquier ecuación. Entonces prácticamente ya tenemos la primera respuesta. L es la longitud de la carretera. Aquí, que viene siendo nuestro rango. Y el otro viene siendo x, el número de días que los obreros han trabajado. Dice, ahora hay que seleccionar los números reales que se estarían utilizando o aplicando para esta ecuación, los conjuntos de valores. Ahora, dice, sea D el número de días que los obreros han trabajado. Suponiendo que L es igual a 3D, los números de días, más 200, nos da que L como una función de D. Los obreros pueden trabajar como mucho por 60 días. Es decir, cuando nos establecen este enunciado, quiere decir que nuestro límite de valores reales de x va a ser de 0 a 60. Es decir, los valores de d deberían abarcar de 0 a 60. Entonces, buscamos aquí entre nuestras opciones el conjunto de todos los números reales de 0 hasta 60. Es esta. Ya tenemos esta. Ahora dice, ¿cuánto abarcará los valores o los resultados de L? O lo que viene siendo Y, pero pues en este caso es L. Entonces, si va de 0 a 60, 0 por 3 va de 200 en adelante. Entonces, va de 200. Corroboramos. ¿Qué pasa si multiplicamos 60 por 3? 180 más 200 es 380. Entonces, este viene siendo la respuesta. El conjunto de todos los números reales desde 200 hasta 380. ¿Vale?
¿Por qué es de 200? Porque si el valor de 0 lo reemplazamos aquí, dará 0 y el resultado es 200. Reemplacen 1 y va a ir incrementando, va a ir aumentando el resultado hasta 60. Multipliquen aquí más bien 60, 60 por 3 más 200 y les debería dar de resultado 380. Y le damos verificar. Y listo. Ya con eso resuelven la activity y también su futura tarea. Si tienen alguna duda, lo vemos en clase. Espero que este video les resulte de gran ayuda. La verdad es que la tarea es bien sencilla. Y los procedimientos a lápiz. Si voy a necesitar que todo lo que introduzcan en la calculadora me lo escriban a lápiz en la tarea. Ya cuando, ya cuando suban su entregable, su escaneo, ahí al Canvas. ¿Vale, chicos? Ok, esto sería por toda la grabación. Espero que les sea de gran utilidad y apoyo.